Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra serie llamados a ser reverentes busca hacernos conscientes de la santidad de Dios, para que al acercarnos a Él con confianza, con gratitud, lo hagamos también con reverencia. Ya que vivimos en una generación irreverente que no tiene respeto por las cosas sagradas de Dios, esta puede afectar nuestra manera de vivir. Sin embargo, también podemos encontrar que gente que puede expresar más reverencia, más respeto a Dios que los propios hijos de Dios. Esto puede pasar. Podría pasar que encontremos gente alrededor que de pronto expresa mayor respeto y temor a Dios que nosotros mismos. Es lo que busco con esta breve meditación, buscar llegar a tu corazón y a tus pensamientos, para luego compartir en el video nuestras apreciaciones. La historia de Jonás, como muchas historias, guardan grandes lecciones para la iglesia y para el pueblo de Dios. Y conociendo el contexto, para no tener que redundar en detalles o profundizar en cosas que distraigan nuestra mirada, repasaremos de que Jonás había sido enviado a predicar a Nínive, pero él, desobediente, decidió pagar su pasaje e irse a otro lado, a Tarsis, huyendo de la presencia del Señor. Eso hizo que el barco en el que navegaba estuviera a punto de naufragar. Y cuando las personas que estaban allí temieron en gran manera lo que estaba pasando, les llamó la atención que Jonás estuviera durmiendo y se dio este diálogo. Que aquellos hombres que temieron en sobremanera, dice el capítulo 1 de Jonás, del verso 16, le confrontaron a Jonás cuando reveló su oficio de profeta y que estaba huyendo de Dios. Lo confrontaron diciendo: ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué has provocado con tu desobediencia al Dios de los cielos? ¿Por qué has actuado de esa manera? Y has traído una desgracia que puede acarrear su ruina a nosotros también. Entonces Jonás le respondió, tras la pregunta: ¿qué haremos contigo? Le dijo: tomadme y echadme al mar, y el mar os aquietará. Y aquí vemos a Jonás, que conoce a Dios y que conoce sus propósitos, conoce de su amor, de su misericordia, de sus planes, pero es desobediente y huye a Tarsis. Y frente a esa manifestación de estruendo en la barca por el tema de las olas, a punto de naufragar, él no se inmuta y nos dice que está como dormido. Y más temor y se estremece en los que están con él que el propio Jonás. Y por eso traigo a colación en este lunes esta historia, porque quisiera utilizarla para proponerte de que es posible que haya más reverencia y respeto a las manifestaciones de Dios alrededor nuestro que dentro del pueblo de Dios. Y en este caso, Jonás bien nos representa como pueblo de Dios. Y Jonás, conociendo a Dios, conociendo de sus mandatos, conociendo de sus propósitos, conociendo de cómo actúa, sabe que todo este problemón en el cual están involucrados es por su desobediencia. Entonces dice: echadme al mar y estoy seguro que el mar se aquietará. Jonás está afirmando su conocimiento de Dios respecto a su justicia y respecto a perseguir a su profeta, y él sabe de que si la cosa es con él y si lo echan al mar, entonces el mar se aquietará. Y ellos temen más, temieron por la bravura del mar, temieron por las palabras de Jonás. Y dice que trabajaron para hacer volver la nave a tierra, porque no quieren echar a Jonás al mar, porque eso es como cometer un asesinato, porque son temerosos, más temerosos que de repente en ese momento el propio Jonás. Porque queriendo entonces salvarle la vida y haciendo querer volver la nave, no pudiendo, porque el mar se embraveció más y más contra ellos, entonces ellos clamaron a Dios, diciendo: Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre,
ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás, lo echaron al mar, el mar se aquietó de su furor. Y dice el 16, centro de esta breve meditación, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio e hicieron votos. Ofrecieron sacrificios, hicieron votos. Su reverencia los lleva a clamar. Su reverencia les hace aceptar que así es como el Señor está haciendo estas cosas, que parece una desgracia, pero atrás de eso está su justicia. El punto clave en esta historia es esto. Dios está manifestando su justicia. Y cuando Dios manifiesta su justicia, el llamado de la palabra de Dios, como el de Apocalipsis, es temed a Dios y dadle gloria, porque sus juicios han llegado. Temed a Dios, la expresión de la reverencia. Mis hermanos, muchas veces vamos a encontrar más reverencia en la gente que no conoce al Señor ni profesa nuestra fe. Cuidado, porque ellos tienen grandes lecciones utilizadas por el Señor para nosotros. Ellos temieron al Señor, clamaron a Él, y cuando el Señor manifestó su poder, también calmando las aguas, temieron en gran manera, ofrecieron sacrificios, una expresión de adoración, una expresión de reconocimiento, pero también hicieron votos. Qué tremenda lección para aquellos que tenemos la palabra de Dios cada día, que nos corrige, que nos confronta. Y como les veníamos diciendo en el inicio de esta serie, una de las cosas más difíciles que tenemos como creyentes es dejarnos corregir. Casi siempre estamos queriendo corregir a otros, fijándonos en las fallas de otros, criticando el sistema, criticando a los demás. Somos todólogos, de todos sabemos, opinamos de todos, opinamos de todas las cosas, pero una de las cosas difíciles para creyente en esta generación es dejarse corregir. Y para dejarse corregir necesitamos esta cuota de reverencia. Estos hombres temieron al Señor en gran manera y lo expresaron no solamente con adoración, ofreciendo sacrificios, sino también haciendo votos, dejándose transformar. Son confrontados a sus propias acciones, son confrontados a su propia realidad. El temor les embarga al ver su propia condición y entonces hacen votos al Señor. Mis hermanos, hay grandes lecciones para nosotros. La pregunta para comentarla hoy, ¿por qué no había en Jonás similar reverencia que los lleve a cambiar, a dejarse transformar? ¿Por qué, como dice el siguiente versículo, Dios había preparado un pez grande para que luego él tuviera esa experiencia de naufragio o de estar dentro del pez 3 días, 3 noches, porque la lección del mar no había sido bien aprendida? Mis hermanos, corremos un gran peligro de estar conociendo el poder de Dios, pero perdiendo reverencia, creciendo en conocimiento, pero decreciendo en reverencia. Mi pregunta a esta altura de esta meditación es, ¿cómo es posible que haya más gente alrededor con más reverencia que nosotros? ¿Puede pasar eso? Le pasó a Jonás. La segunda es, ¿por qué le pasó a Jonás? ¿Qué pasó, Jonás? ¿Cómo es que puede conocer cada vez más al Señor? Y creciendo en su conocimiento, pero decreciendo en su reverencia al Señor. Expreso esa pregunta para dialogar, porque esta es la propuesta que tengo para usted en este lunes y que conversemos. Porque esto fue algo que ocurrió con Jonás y nos puede pasar también a nosotros. Tratemos de responder esa pregunta, y podamos tener una aplicación a nuestras vidas. ¿Por qué es tan difícil para nosotros dejarnos corregir? ¿Por qué es más fácil fijarse en la vida del otro? ¿Por qué Dios parece que va a utilizar gente alrededor con más simpleza, dejándose corregir con la palabra de Dios dentro de su pueblo, dentro de la iglesia, dentro de nuestro entorno, que nosotros nos afanamos de conocer su poder y su gloria? Dios nos bendiga este lunes y sigamos dialogando en este llamado a ser reverentes. Dios le bendiga.